este ciclo de conferencias que organizamos en el marco de la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias y del Máster de Economía de la Salud, pues tengo el enorme placer de presentar a Mariano Guerrero, que yo creo que, y me parece una excelente oportunidad de conocerlo, de que lo conozcáis, porque es una persona que en su carrera profesional, en su trayectoria personal y vital, ha sabido unir perfectamente su vertiente académica con su vertiente de gestión y de directivo. Y eso no es fácil en este mundo turbulento con clases políticas mejorables. Tengo aquí su biografía, su currículum dice, y solo voy a citar algunas cosas porque si no sería yo el único que hablaría. Él es licenciado en Medicina, especialista en alergiología y inmunología clínica, es doctor por la Universidad de Valencia, sí, y catedrático de la Universidad Católica de Murcia, y acumula una enorme experiencia. Yo creo que en torno a 20-25 años como gerente y director de hospitales. 25. Entre otros el Hospital Ramón y Cajal. Ha sido también durante 15 años director de planificación, tanto en el sector público como en el sector privado, creo que del Grupo Rivera. Corrígeme. Sí. Vas bien. Y además, por no citar todo, tiene una enorme experiencia en colaboración o en trabajos internacionales en el contexto de organizaciones no gubernamentales, tanto en América Latina, Perú y Colombia, como en África. Sí, señor. Bueno, ha sido director, presidente del Consejo de Administración de múltiples hospitales y yo creo que ya está. Y en el momento actual es presidente del Consejo Asesor de SEDISA, la Sociedad Española de Directivos Sanitarios. Y yo tengo el honor de que me tenga de jefe, de que sea mi jefe, perdón. Está acostumbrado a mandar que sea mi jefe porque yo soy parte del Consejo Asesor, cosa de lo que estoy enormemente orgulloso. Y lo hace y lo gestiona muy bien, teniendo en cuenta que el grupo que formamos, el Consejo Asesor, somos gente complicada, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Y saber pastorear ese grupo pues tiene un mérito sustancial. Querría personalmente darle las gracias, Mariano, por haber tenido el esfuerzo de venirte aquí y, como ya veréis, es una persona con un conocimiento y una sabiduría de los niveles de gestión, de los problemas del sector sanitario, por eso, porque combina su faceta académica, centrada en la docencia y la investigación, con una dilatada experiencia en puestos directivos y de planificación. Muchas gracias y están deseando mucho. Muchísimas gracias. Pepe, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer y sobre todo me colocas en un momento así de qué voy a contar yo. Hay otra anécdota en mi vida profesional y es que yo hice medicina, me marché a Valencia a hacer primero pediatría y luego inmunología y cuando terminé la inmunología me nombraron gerente de un hospital, es decir, que yo pasé de residente a director gerente. Eso es lo único, creo que soy el único del mundo que ha hecho semejante barbaridad. Lo pasé fatal, muy mal, absolutamente no recomendable, pero sí que me di cuenta de una cosa, de que había que estudiar gestión sanitaria. Y entonces fue cuando empecé yo con toda mi carrera de estudiar aquí, allá, en España, no había libros, cuando me fui a Estados Unidos, o sea que toda esta serie de cosas son las que de alguna forma han modelado mi forma de ser. Yo, ante todo, os quiero agradecer, Pepe, a ti, a la escuela, que ya vine en su momento, cuando la escuela era otra escuela, y a la facultad también, el que me hayáis invitado. Para mí es un gusto venir aquí, pero por mucho gusto que yo tenga, si no se me invitan, no estoy aquí. O sea que... Y gracias a vosotros por estar aquí. Estáis al final de un máster, ¿no? Bueno, no termináis nada, ¿eh? No termináis absolutamente nada. Este es el comienzo de otra etapa, ¿eh? Por tanto, no es... Y nada, gracias a Carmen y a Manuel también por el recibimiento que me habéis hecho. El sistema sanitario español, yo llevo 40 años
dejando mi parte clínica y entrando en el mundo de la gestión sanitaria, he visto pasar muchas cosas a través del sistema. Y lo primero que tengo que decir del sistema es que el sistema tiene una fortaleza y una elasticidad enorme. Cuando yo estuve en el Congreso Nacional de Hospitales de 1985, que inauguró Ernest Lluch, que alguno lo conocerá como el ministro que firmó la Ley General de Sanidad, ya había una mesa que se llamaba la crisis del sistema sanitario. Bueno, pues ha habido la crisis 1, la crisis 35, la 43, pero el sistema resiste, porque tiene una capacidad enorme y sobre todo tiene una cosa excepcional, que es los profesionales. Y lo hemos visto recientemente con lo que ha ocurrido en la última crisis cercana, que ha sido la de la COVID. ¿Qué pasa en el sistema sanitario español? Primero, porque hay varios discursos. Hay un discurso, el político, ese que nos agrada a todo el mundo. Cuando va uno a Latinoamérica, todo el mundo quiere saber qué pasa con el sistema sanitario español. Es un sistema querido por mucha gente. Y políticamente es el que habitualmente oímos en los medios de comunicación. Somos el mejor, el segundo, el cuarto, el quinto sistema mejor sanitario del mundo. Ya sabéis que los rankings uno sale mejor o peor en razón a los ítems que estén utilizándose. Pero en cualquier caso, yo no voy a tirar piedra hacia el sistema sanitario español. Yo amo el sistema sanitario español público y he trabajado también en el privado, pero mi esencia es más por el sistema sanitario público. Ese discurso es un discurso de trazo grueso. Porque si en ese discurso nos acercamos y hacemos, por cierto, ¿dónde estaba esto para pasar? ¿Hay un sistema para pasar yo esto? Aquí, ¿verdad? Gracias. Aquí el puntero. Anda. Muy bien, gracias. ¿El de abajo? ¿El de abajo? Este. Digo yo esto, bueno, yo voy hablando y irán apareciendo aquí en las transparencias. Yo hablo qué pasa con medio siglo de gestión sanitaria en nuestro país, que si hablamos de gestionar servicios o de mejorar la salud de la población. El gran cambio está en ello. Cuando nosotros hemos sido capaces de no dedicarnos solo y exclusivamente a gestionar servicios sanitarios y hemos introducido en el discurso la salud, inmediatamente cambia el paradigma. Y cambia el paradigma inclusive el organizativo. Porque al fin y al cabo los servicios sanitarios son solo una herramienta que es cara, que es compleja, pero hemos desenfocado lo que realmente es nuestra propia profesión. Seamos médicos, seamos ingenieros, o seamos economistas, o seamos enfermeros, tan importante la enfermería. Por tanto, el discurso de hablar de la salud es un discurso que nos llena mucho de satisfacción y además rompe algunas de las cuestiones que están siempre criticadas. El sistema sanitario es un organismo lleno de talento, de personas, de organizaciones y de recursos, que no sean exclusivamente personales, cuya función es mejorar la salud de la población, solo y exclusivamente eso. En algunos sitios es fundamentalmente un centro de gasto, solo y exclusivamente eso, porque no genera, para algunas actuaciones de las que nosotros llevamos a cabo, no genera valor salud. Creo que estoy dándolo al contrario. Este entorno sanitario, por unas pinceladas nada más, ahí lo tiene. Somos 750.000 personas, porque a veces hablamos del sistema sanitario y le pregunto a los alumnos, yo tengo una asignatura en quinto de medicina que doy gestión sanitaria a los de quinto de medicina y tienen que saberse estas cosas. Somos 750.000 personas, nos gastamos más de 90.000 millones. Hacemos asistencia sanitaria en más de 3.000 centros de salud y en 468 hospitales. Es verdad que el sistema está descentralizado, como bien sabéis, estáis terminando un máster, o sea que muchas de las cosas que yo puedo decir las habéis ya visto, inclusive podéis haberlas visto y oído con ciertos matices que no sean los que yo diga. También, esta es lo de la libertad de cátedra que dicen en las universidades. Somos 167.000 médicos y de ellos 30.000 están en periodo de formación y más de 215.000 profesionales de enfermería. Por tanto, estamos ante un sistema realmente extraordinariamente grande. A esto hay que añadir el sistema sanitario privado,
el 30% del gasto sanitario español es privado, pero de eso no vamos a hablar hoy más que tangencialmente. ¿Cuál es el discurso que más gusta a los medios de comunicación y a nuestros políticos? Yo he trabajado con todos los partidos políticos, por tanto, que nadie sea eso. Empecé a trabajar con el Partido Socialista muchos años, y luego hubo un cambio de gobierno, he trabajado en 5 comunidades autónomas, transferidas, no transferidas. Por tanto, si hablo de los políticos, no hablo con ninguna discusión así, porque yo con todos me he tratado. Este discurso es el discurso que gusta a los políticos. Avances técnicos y discurso complaciente. Hemos hecho un trasplante de cara, hemos implantado un paladar justamente aquí en el Virgen de las Nieves, tenemos nuevos fármacos para el VIH, estamos con las ediciones genéticas del CRISPR y todo esto que ustedes ven ahí. Pero este discurso es un discurso que da una imagen real del sistema sanitario español. No. Este es el discurso político. Cuando sale un político a hablar con lo que viene a contar es esto. Evidentemente hay cosas muy importantes. España es líder europeo en investigación clínica de medicamentos. Esto es recogido de hace unos días. Por tanto, este es ese discurso que yo digo amable para el propio sistema, pero es un discurso que, como no plantea problemas, es un discurso de inmovilismo. Y, por tanto, está bien tenerlo para las visitas, pero aporta muy poco para el propio sistema sanitario. Este informe, que es de hace unos cuantos días, dice cosas tan impresionantes como que la frecuentación hospitalaria en nuestro país es la mitad que la europea. Por tanto, dejemos de quejarnos de que hay muchos ciudadanos, de que vienen. Los ciudadanos europeos van al médico el doble que nosotros a los hospitales. En asistencia primaria, 5 veces al año, y aquí está el quid de la cuestión. Solo el 10% recibe asistencia sanitaria en atención primaria en el día. El 12% espera un día, y la media general son casi 9 días para una asistencia sanitaria de atención primaria. ¿Esto en el mejor sistema sanitario del mundo es planteable? No, no es planteable. Y además, cuando nos vamos a atención especializada, para cirugía 120 días. Es verdad que en lista de espera hay pacientes que si no se operaran tampoco pasaba nada. Mi experiencia en ese sentido, si queréis luego en el diálogo podemos hablarlo. De algunos de los hospitales donde me he encontrado 5.000 pacientes para ser intervenidos de alguna patología concreta. Por tanto, ya empezamos a ver que ese sistema sanitario tan estupendo empieza a hacer aguas en algunos puntos. Esto no sé. No sé qué ha pasado con esto. La tipografía. Bueno, junto a estos avances tecnológicos digo que hay inequidades estructurales, lo vamos a pasar, no tiene sentido. Estamos instalados en ese discurso dominante y en realidad nosotros cuando hacemos planificación, yo que he estado muchos años dedicado a ello, ¿hacemos planificación sanitaria de verdad o funcionamos con el principio de prueba y error? Yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacernos en cada uno de los servicios sanitarios, en cada una de las 17 comunidades autónomas, si realmente cuando hacemos planificación, esa planificación está utilizando las herramientas reales de la planificación. La Escuela Andaluza de Salud Pública de esto sabe mucho, pero cuando te sales de la parte docente y te vas a donde se hace esto, te das cuenta de que realmente por ahí no van las cosas. A mí me preocupa extraordinariamente, y vamos a insistir mucho esta tarde, si me lo permite, sobre el tema de los ciudadanos. ¿Medimos las necesidades y sobre todo las expectativas sanitarias de la población? ¿Quién las mide? ¿Evaluamos las inversiones de las tecnologías? Ahora hemos tenido una serie de inversiones de las que nos vamos a referir en unos minutos y no sabemos si realmente va a pasar como las que hemos invertido hace unos años, que nadie las ha evaluado. Nadie ha evaluado el valor y sobre todo en valor salud lo que han planteado esas inversiones. Hace 4 días hacíamos una reunión en el... Bueno, espero que no haya ningún accidente, porque la Comunidad Valenciana con el agua, fijaros lo que pasó.
Y además, lo que planteo ahí, estamos en el entorno de la inteligencia artificial, no hay nadie, en ningún congreso, en ningún curso en el que no se hable de la inteligencia artificial y, sin embargo, todos los estudios ponen en evidencia que no hemos resuelto la gestión sanitaria del dato. Y entonces nos estamos metiendo en otro campo cuando el campo que tenemos no lo hemos resuelto. Siempre nos pasa en el sistema sanitario esto y en otros sistemas que no sean el sanitario, pues probablemente igual. Yo me pregunto, y les quiero preguntar a ustedes, ¿hacia dónde nos encaminamos en gestión sanitaria? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es eso de la salud poblacional? ¿Qué es eso? ¿En qué momento está el autocuidado de la salud para hacer planificación sanitaria? ¿Están nuestras organizaciones sanitarias diseñadas para realmente acercarse a las necesidades de los pacientes y de los ciudadanos no enfermos? ¿Están coordinados los dispositivos asistenciales en un modelo de red provisora? Son preguntas que cuando uno se las hace al consejero de Sanidad de turno, sale siempre por la tangente y el planteamiento es, hombre, nuestro sistema sanitario es en el último ranking, el cuarto mejor sistema sanitario del mundo. No, es que yo no le he preguntado eso, le estoy preguntando esta cuestión. En razón a la productividad, porque ustedes en la escuela trabajan mucho y me gusta y yo les sigo, hablan de estudios de eficiencia y algunos trabajos los tengo aquí, algunos inclusive me los he traído, buenísimos, por cierto, este de Carmen Pérez Romero. Pero hay un elemento primero, que es la productividad. El sector sanitario no ha aumentado la productividad en los últimos 10 años. Seguimos hablando de las mismas estancias, de las mismas consultas, de la misma producción. Sin embargo, ha aumentado la insatisfacción de los ciudadanos. Si ustedes siguen toda la información que hace el Ministerio en referencia a la satisfacción o insatisfacción de los ciudadanos, verán que a lo largo de los últimos 10 o 12 años nos hemos conformado con tener un nivel de satisfacción del 6,7 sobre 10. Pero es que durante ese tiempo nosotros hemos aumentado el gasto sanitario al doble. Y, sin embargo, no hemos sido capaces de mejorar la adherencia de los ciudadanos a nuestro propio sistema sanitario en términos de satisfacción. Y, además, hay un elemento tangencial en esto, que es el doble aseguramiento, está creciendo un 5% interanual en esta década. Por tanto, si los políticos, las autoridades sanitarias, estos elementos no los tienen, pues terminaremos haciendo que el sistema sanitario sea como una especie de caja en la que cuando uno entra no se encuentra nada o se encuentra algo diferente a lo que uno está buscando. Sin embargo, a pesar de no haber aumentado la producción, en términos cuantitativos, sin entrar en que lo que hacemos sea de utilidad o no utilidad, que esta es otra cuestión, hemos aumentado un 25% el número de médicos del sistema sanitario público. Y ha aumentado el 49% del gasto. Es verdad que hay una inflación del 27%, pero esto es una auténtica realidad. Además, en estos últimos 20 años de digitalización, Rivera puso en Alcira el primer hospital que no tenía papel, hace 25 años. Sin embargo, tenemos muy pocos datos estructurados. Y además, la mayoría de estos datos, desgraciadamente, hay que decir que son inútiles o escasamente utilizados. El Ministerio tiene muchísimos datos, pero habitualmente en los hospitales, en los centros de salud, desgraciadamente, a pesar de todo esto, se sigue haciendo lo mismo. Lo mismo que hace 10 años, hombre, hay excepciones, y además hay que quitarse el sombrero, pero en líneas generales, en foco grande, obviamente tenemos muy pocos datos estructurados. Y además ha ocurrido algo que es beneficioso, que fueron las transferencias sanitarias. Y aún ha ocurrido que el sistema se ha partido y el lugar donde debería de haber habido esa coordinación, que es el Consejo Interterritorial, que es un órgano técnico, por cierto,
Sin embargo, las autoridades sanitarias lo han utilizado como órgano político. Y, hombre, si ya tiene usted el Senado y el Congreso para discutir, deje usted esto, que es una cuestión técnica. A mí me ha llamado mucho la atención, porque a veces lo he seguido así muy, cuando trataban, habitualmente tenía facilidad para saber cuál era el orden del día y algún tema. Y entonces salía un consejero de una comunidad y luego salía otro consejero de otra comunidad, de otro partido político, y hacía cada uno su discurso. Y yo decía, ¿habrán estado en la misma reunión? Porque realmente, absolutamente era una auténtica locura. Sin embargo, fíjense, a veces hay cosas publicadas, esto lo recogía yo hace unos días, este índice de salud digital de la Fundación Bertelsmann, que yo no la conozco mucho, tengo que reconocerlo, dice que España es uno de los 5 países pioneros más avanzados en la madurez digital. Yo dije, pues bendito sea el Señor, esto debe ser una cosa impresionante, además destaca por su grado de implementación técnica y preparación para la integración y el uso de datos. Yo lo he cogido foto fija, o sea, no. Pero para que vean que a veces una información de este tipo lo que nos puede decir. ¿Hay obsolescencia tecnológica en el entorno sanitario? Hombre, mucha. Durante 10 años no se ha invertido. Es verdad que ahora tenemos estos planes que tienen ustedes ahí recogidos, el plan INVEAT, el plan MINAT, el PER y la Fundación de Amancio Ortega, que ha hecho una donación extraordinaria. Pero, señores, tenemos muy poca utilización, poca productividad de la tecnología que implantamos. Es que la tecnología que implantamos no funciona al 50% de sus posibilidades. Por tanto, todo lo que invertimos tiene una capacidad de hacer cosas, sobre todo que son tecnologías diagnósticas y algunas de ellas terapéuticas, solamente del 50% de esas posibilidades. Todas estas cosas ocurren en el 4º mejor sistema sanitario del mundo. Por otra parte, refiriéndonos a los profesionales, hay profesionales que están altamente formados. El MIR es una fuente de talento en general. Yo soy muy defensor del sistema MIR. Ahora tengo algunas dudas en referencia a los exámenes, pero bueno, en cualquier caso, soy defensor del propio sistema. Sin embargo, en formación de nuevas tecnologías se sigue estudiando casi toda la medicina como yo la estudiaba en los años 70 en esta universidad. Y por tanto, me quedo sorprendido. Yo doy clase también en una universidad y esto lo digo que hay que hacer otro modelo. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario español en este momento necesita otros perfiles. Necesita tecnólogos sanitarios, la universidad tiene que en ese sentido darse cuenta de que eso es así. Yo siempre, y Pepe lo ha dicho, se lo agradezco, yo siempre he tenido un ojo puesto en la universidad y siempre he planteado que la universidad no puede estar ajena a los cambios, a las responsabilidades y a los resultados. Los agentes fundamentales del sistema sanitario, permítanme que les diga, y además en ese orden, y esto sí que es ya un cambio importante a lo que habitualmente hacemos, son los pacientes y sus representantes, las asociaciones de pacientes. Aunque hasta ahora no le hayamos dedicado más que poner un folleto o un papelito en nuestro hospital. En segundo lugar, los profesionales. Los profesionales que son los médicos, los enfermeros, todos los otros profesionales no sanitarios, desde el punto de vista de lo que es su formación básica, las empresas, las industrias farmacéuticas. En tercer lugar, los propietarios, los dueños, los responsables en el sistema sanitario público, no podemos decir los dueños, pero son los que toman decisiones. ¿Y quiénes son? Pues los políticos y también la oposición política, los que gobiernan y su oposición. Y en el último lugar, en el 4º lugar, y con muy poca capacidad, lo que piensa la gente que toma las decisiones, que son los directores y los gerentes. Estos no mandan nada, o mandan muy poco, porque los que mandan son los otros, realmente. Está invertida la pirámide. Habitualmente cuando uno va a esto dice, primero los profesionales, que yo lo he puesto los segundos. Los segundos, los gestores. Los terceros, los políticos, y los cuartos, los pacientes, por aquello de poner. Pues no es así, es realmente al contrario. Vamos a dedicarle unos minutos a hablar de los ciudadanos. Vamos a hacer algunas cosas. Antes preguntaba, ¿quién conoce las necesidades y las preferencias y expectativas de los pacientes? ¿Son suficientes las encuestas de salud que hacemos habitualmente? Ya sabemos que los planes de salud muchas veces
El nuevo se hace copiando el anterior y alguna cosilla más, porque habitualmente los planes de salud, en líneas generales, nunca han sido desarrollados como a uno le gustaría. Hablamos de estado de salud objetiva o de salud percibida. Es que esto es fundamental para la planificación de servicios sanitarios. ¿Y cómo se evalúa la satisfacción de los pacientes? Yo siempre esto lo pregunto y habitualmente no suele ser muy buena contestación. La satisfacción de los pacientes es una apreciación subjetiva de las expectativas, que está muy en relación a nuestro nivel de tipo cultural. Y además no tiene que ver nada con el nivel científico y técnico. La gente piensa, y es bueno para el sistema, que nuestro sistema es un sistema científica y técnicamente perfecto. Y entonces la gente ya no se preocupa de que lo curen, porque ya sabe que le van a curar. Y si no lo curan es porque no se ha podido. Y si no, siempre habrá otro hospital que me lo lleven al otro, a ver si en el otro hay alguien que acierta, dice. La gente lo que está pidiendo es más confortabilidad, más información, más intimidad, más trato, más comunicación. Y esto en nuestras organizaciones sanitarias todavía está, diríamos que, en mantillas. Vivimos en una sociedad que se ha medicalizado. Yo recuerdo cuando en Chauchín a mí me pasaba algo, mi abuela lo resolvía. Él tenía que ser muy grave para que un niño fuera a don Fidel, que era el médico que nos veía. Ahora no. Ahora cualquier cosa que te pasa, tienes las urgencias hospitalarias, bueno, las urgencias del centro de salud menos, pero la urgencia hospitalaria abierta. Nos hemos alejado de la experiencia personal del enfermar y tenemos muy baja tolerancia. Y además nosotros, con esa medicalización que hemos hecho de la vida, estamos haciendo una utilización extraordinariamente ineficiente de los servicios sanitarios. Y además, los ciudadanos, cuando van a los servicios sanitarios, ya van entrenados. Ya saben, porque está ahí el doctor Google, y si no estará otra plataforma, y ahora estará la inteligencia artificial, y obviamente lo que van es a ver si el médico acierta, a ver si el médico dice lo que le ha dicho la plataforma tecnológica. Estamos en una nueva etapa de gestión sanitaria en la que sin duda la sociedad ha cambiado. Nosotros hemos sido los primeros que lo hemos visto y los ciudadanos lo que quieren son otro tipo de organizaciones. ¿Pero qué otro tipo de organizaciones si tenemos hospitales que fueron diseñados hace 50 años y no lo hemos cambiado? Que lo único que hacemos habitualmente es una mano de chapa y pintura, cuando no somos capaces de hacer un cambio en las organizaciones de nuestras organizaciones sanitarias. Si tenemos hospitales que están organizados en servicios médicos que no es una estructura de provisión, salvo especialidades concretas. Ojos, obstetricia, porque tienen un producto muy específico. Porque en realidad todas las especialidades se diseñaron para la formación, no para la provisión de servicios sanitarios. Es la formación lo que ha determinado que haya especialidades, traumatólogos, alergólogos, cirujanos. Sin embargo, hemos llevado esa parte, que es una parte docente, que está muy bien, el MIR, a la provisión. Con el envejecimiento de la población, eso se ha roto, salvo algunas especialidades. Hombre, los obstetras tendrán que seguir haciendo partos, pocos, pero tendrán que seguir haciendo algunos. Pero el resto de las organizaciones sanitarias, ya con este tipo de organización basada en los servicios médicos, en lo que son las propias especialidades, y además eso es algo, permítame que les diga, que no va a cambiar. No tengan esperanza ninguna. Esto no va a cambiar. No va a cambiar porque hay tantas presiones de tipo académico, personal, sindical, político, que ese modelo de transformar las organizaciones sanitarias y sobre todo las hospitalarias en centros de provisión de servicios en razón a las necesidades y expectativas de los ciudadanos es muy difícil. Es verdad que hay muchas iniciativas, las unidades clínicas, en su momento estuvieron los institutos clínicos. Yo puse la Risaca, cuando yo la dirigí, 5 institutos clínicos. Duraron el tiempo que yo estuve de gerente. Cuando me fui, en 3 o 4 meses ya habían desaparecido, porque claro, los jefes de servicio, cada uno quería tener su servicio y no querían estar unidos en ese sentido. Reflejo aquí una cosa importante desde mi punto de vista.
y es que la experiencia del paciente y de sus familiares a día de hoy es el mejor indicador de calidad de la asistencia sanitaria, superadas las cuestiones relacionadas con la evidencia científica, etcétera, etcétera, que damos por hecho que deben de estar, aunque luego a veces no están. Y he dicho antes que qué tipo de necesidades tienen los ciudadanos, y porque esto tenemos que analizarlo cuando hacemos o cuando pretendemos hacer planificación sanitaria. Dice, las necesidades de los ciudadanos. Mi pregunta es, ¿cuáles? Porque hay una necesidad normativa, que es la que determina el profesional sanitario. Dice, por encima de 130 usted es diabético, de glucosa. Luego está la sentida, que es la que el ciudadano dice, pues yo me encuentro bien, me encuentro mal, pues voy o no voy. Y por otra parte, la que nosotros habitualmente utilizamos en planificación sanitaria es la expresada, que es la que se ha generado. Pero en la que se ha generado están los que han ido sin necesidad de ir y los que no han ido porque no lo han sentido o simplemente porque no pueden ir. Por tanto, cuando hacemos planificación sanitaria, digo, ojo a los planificadores, cuidado con este tema, porque a veces la coincidencia entre la normativa, la sentida y la expresada, en algunas áreas hay un decalaje de más del 20%. Y eso es un problema muy importante a la hora de diseñar servicios sanitarios. Cuando coinciden las necesidades sanitarias con las indicaciones clínicas, señores, porque algunos de ustedes son médicos asistenciales, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad? Sí, algunos. Pues coinciden las necesidades de los sanitarias con las indicaciones. ¿Hacemos lo que necesitan los pacientes o hacemos ya que estoy aquí? ¿Todo lo que se hace en el diagnóstico, en la terapéutica, es estrictamente necesario? Y sobre todo, teniendo en cuenta en el caso de los mayores, ¿o los costes sanitarios aumentan más por las necesidades de los pacientes o por las indicaciones de los profesionales? Estas son preguntas que en el entorno hospitalario hay gente que le puede sentar mal que digas estas cosas, pero realmente esto, si se dice, si se plantea y si se publica, realmente es porque todas estas cosas hay dudas sobre ellas. Nosotros en este momento tenemos un hándicap muy importante a la hora de determinar indicadores de salud y de calidad en los servicios sanitarios, y es el impacto del bienestar. Tenemos que intentar buscar sistemas que nos permitan evaluar la salud percibida de los ciudadanos. Y además tenemos que poner énfasis en elementos de escaso componente técnico. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que con el 20% de la población mayor de 65 años no tengamos en la cartera de servicios la podología? Cuando la podología es algo que las personas mayores es un servicio absolutamente necesario. Y además el tema de la seguridad podría estar. Pero hay un elemento extraordinariamente importante, que es la fascinación tecnológica. ¿Cuánto daño ha hecho la fascinación tecnológica al gasto, a la evidencia, a los profesionales y a los propios ciudadanos? Pero seguimos haciendo discursos grandilocuentes sobre lo que tenemos que hacer, ayudado en este momento por todo el encargo que los profesionales, bueno, de todo el encargo no, de todo lo que los ciudadanos ven en los servicios tecnológicos, las plataformas, etcétera, etcétera, que realmente esta fascinación tecnológica a día de hoy es una lacra que tiene el propio sistema sanitario, es como una lapa que no somos capaces de quitarnos. Yo estoy casado con una profesional médico y siempre me contaba eso, cuando termina la consulta, pero usted no me va a hacer tal cosa. Digo, pues no se lo voy a hacer. Pues eso es fascinación tecnológica. Bien, llegado a este punto, y estamos todavía hablando de los ciudadanos, permítame decirle que la experiencia del paciente también tiene sus propias dinámicas de trabajo, y esta experiencia del paciente, ahí tienen ustedes que aparecen ahora otras nuevas profesiones. El Patient Experience Officer, que es un señor que se dedica, es como la versión moderna de nuestros servicios de atención al paciente. Pero diríamos que más activos, y lo que van buscando es introducir dentro del sistema sanitario, aceptando que todo lo que hacemos tiene evidencia científica, aceptando eso, lo que quieren es buscar indicadores de satisfacción y de trato personalizado. Y dicen, esto es importante, esto es extraordinariamente importante en los servicios sanitarios. Desde el punto de vista
clínico y desde el punto de vista médico nos cuesta. Es una faja que nos cuesta, pero la experiencia del paciente es el indicador en este momento sanitario más importante, ya digo que resuelta de calidad, resuelta las dudas siguientes de las que algunas hablaremos ahora. Y además hay técnicas, en este caso les traigo dos. El shadowing es un sistema por el cual en un momento determinado se le pregunta a la familia y al paciente, en ese momento donde está hospitalizado, se le pregunta qué le parece lo que se le ha hecho, que cómo le están tratando. A mí me gusta mucho más el otro, el Experience-Based Coding, que lo hacen en el National Health Service. Y este es que graban sin que se sepa, y esto siempre dudo si la duda, si esto es así realmente legal, se graban historias y experiencias con los pacientes y luego se llama a los profesionales para verlas, para ver si, porque claro, habitualmente se niega, ¿usted le ha dicho al paciente esto? No, pero están grabadas. Estos dos elementos en el sistema sanitario español no están funcionando todavía a estos niveles, pero es muy probable que estén. Esto es recientísimo, yo creo que esto es de la semana pasada. La Organización Mundial de la Salud, digo porque viene a refrendar lo que estamos diciendo en este momento, la OMS que ha hecho un estudio, el primer análisis sobre la calidad de la atención sanitaria y la seguridad del paciente en Europa, esto se publicó hace unos días, y el estudio está ahí, está en Internet, se puede encontrar, tomando el pulso a la calidad de la atención y la seguridad del paciente en la región europea, bla, 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 termina diciendo España debe mejorar el rol del paciente en política sanitaria. Por tanto, como elemento de que no es que se nos haya ocurrido, sino que realmente está todo el mundo pensando en esta serie de cuestiones. Decíamos que la otra pata del sistema son los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios. ¿Qué hacen los profesionales sanitarios? Perdón. Deben de hacer esto, garantizar práctica clínica y cuidados apropiados en razón a su profesión, basado en la eficacia, seguridad, efectividad, todo esto que sabemos y que nos repiten continuamente en las decisiones clínicas de acuerdo a la evidencia científica. Otra cuestión es que todo lo que hacemos tenga evidencia científica o no la tenga. En segundo lugar, satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Esto hace 10, 15, 20 años era impensable que planteáramos esta cuestión. Y además en ese segundo puesto. En tercer lugar, elegir el mejor lugar terapéutico para los pacientes, incluyendo el domicilio. En cuarto, y esto pensábamos que tampoco era nuestro, para eso ya hay otros, promover los hábitos saludables, prevenir la enfermedad y mejorar la salud. Siempre hemos pensado que nosotros estamos para asistir a enfermos y planificar los entornos venideros en lo que se pueda, aunque esta responsabilidad es más de las autoridades sanitarias. Por tanto, tenemos que ver si los profesionales, cualquiera que sea, médicos, enfermeras, de cualquiera de las especialidades, cumplen estas 5 en razón porcentualmente. La primera es fundamental, la segunda es muy importante, la tercera es, diríamos que bastante importante, y las otras son necesarias. Y hemos pasado, pues ya lo tienen ustedes aquí, esto lo dieron los señores de Philips hace un par de años y me gusta mucho. Es decir, cómo hemos ido pasado de la medicina tradicional a la medicina de precisión, y ya no hablamos de individuos, ni de sistemas, ni de células, ni de proteínas, hablamos de genes, y en este sentido, pues esta es la nueva medicina que nosotros tenemos. Aquí lo tienen recogido. A esto le llamamos medicina personalizada y medicina de precisión. Pero claro, medicina personalizada y medicina de precisión, que si no se garantiza la práctica clínica adecuada en razón a la evidencia científica, pues no vamos a ninguna parte. Es decir, que siempre damos pasos de hacer cosas nuevas, pero no rematamos. No podemos decir que la asistencia sanitaria esté basada en el principio de la seriedad científica. Eso no lo podemos decir. Y además hemos evolucionado en la prestación de servicios sanitarios desde una etapa de paternalismo a una de autonomía. Aunque todavía hay muchos lugares, sitios, personas, médicos, profesionales, hospitales y centros de salud que siguen ejerciendo la etapa de paternalismo, que se basa fundamentalmente en la beneficencia. Yo recuerdo en mi época de estudiante, pues que no voy a sacarlo ahora a colación, pues que era muy típico esto, hombre, faltaría más que estuviera usted cómodo en el hospital, es que está en un hospital.
O sea, cosas de este tipo. Estaría mal, pues claro que tiene que ser mal, tiene un cáncer. O sea, cosas así pues se decían y obviamente hoy día esto no lo podemos plantear. Pero figúrense cómo ha ido evolucionando, paternalismo, justicia, eficiencia, autonomía, pues que cada uno de ustedes o cada uno analice en su organización dónde está en esa escala la asistencia sanitaria que se presta en su organización, si se sigue todavía utilizando 1, 2, 3 o 4. Y además, a los ciudadanos, habitualmente, los tratamos con una cuestión que se llama la relación de agencia. Y es como cuando uno va a ir a un viaje que no ha ido nunca, va a una agencia y le pregunta qué hay que ver, qué hay que comer, qué hay que hacer. Pues como los ciudadanos, muchos, claro, no le ha pasado esto nunca, pues delegan las decisiones sobre su asistencia sanitaria sobre temas que realmente podrían aprender. Y además, infantilizamos a los pacientes. Y yo no les deseo más que salud a ustedes. Pero yo he pasado por algún momento en el que he tenido que ir de enfermo y he pensado, ¿por qué me tratan así? Si yo no he tenido un proceso de involución intelectual por el hecho de ponerme enfermo. Y además esto se basa en el principio de racionalidad técnica, que traducido al Román Badalín es ¿para qué me voy a esforzar si no se van a enterar de lo que les digo? Pues señores profesionales, ustedes tienen la obligación de utilizar un lenguaje perfectamente entendible por parte de los ciudadanos, porque si eso no se hace, todo lo que hemos hablado en estos minutos anteriores no se va a cumplir. Por tanto, el principio de racionalidad técnica nos lo debemos de meter en el bolsillo. Ya están nuestros profesionales en nuestras organizaciones, diríamos que suficientemente sensibilizados para que entiendan que la calidad científico-técnica no es lo único que establece la calidad del sistema sanitario y de su propia práctica clínica. Pues miren, yo tengo muchas dudas, porque en el proceso de formación de los residentes se trata fundamentalmente los aspectos técnicos de cada una de las especialidades, pero estos elementos no se tocan. Y además no se practican las estrategias del no hacer y de eliminar aquellas actuaciones que no aporten valor salud. Y el elemento fundamental está en la formación, en las universidades y en la formación luego en los hospitales, el MIR o cualquiera de las otras especialidades, los máster, en todos los cursos de formación y, por supuesto, la responsabilidad de la universidad de que estos elementos se tengan en consideración. Yo, desgraciadamente, después de 25 años dirigiendo hospitales, en 5 comunidades autónomas, transferidos, no transferidos, con el PSOE, con el PP, con todo, mi experiencia es que esto no lo podemos garantizar. No lo podemos garantizar. Seguimos haciendo cosas que sabemos que no aportan valor salud, que gastan dinero, y las seguimos haciendo porque mi jefe lo hacía. Porque mi jefe lo hacía. No digo el mío, sino la experiencia. Los profesionales sanitarios sabemos que gastan su decisión, y tiene que ser así, entre el 70 y el 80% del gasto sanitario, y además, figúrense, en condiciones de incertidumbre les pedimos eficacia, eficiencia y seguridad. Esto es difícil. Por tanto, ahí tenemos que meter elementos que sean, diríamos, como palancas que nos permitan, en esas condiciones de incertidumbre, garantizar eso, y eso no se puede hacer más que con la evidencia científica, la que tengamos, pero hay que utilizarla. Ya sabemos que la evidencia, la evidencia científica, esto es eficiencia. La evidencia es una cosa y la eficiencia es otra, obviamente. Sí que les quiero plantear esto sobre el planteamiento de quién hace eficientemente la práctica clínica o cuándo un sistema sanitario es eficiente. Mire, la primera cuestión es la indicación clínica. Todo aquello que no está indicado clínicamente rompe el principio de eficiencia, aunque lo hagamos productivamente muy eficiente. Cuando un señor no hay que operarlo, aunque el quirófano funcione maravillosamente, esa actuación es ineficiente porque falta
la eficiencia clínica, lo que llamamos eficiencia indicativa. Luego tenemos la eficiencia productiva, cómo funcionan las organizaciones sanitarias, en ese sentido la escuela tiene un trabajo extraordinario, y luego la eficiencia organizativa. Esta eficiencia nunca la hemos planteado, es decir, no es lo mismo una catarata, una intervención de cataratas que se hace perfectamente con la prótesis adecuada y el cirujano oftalmólogo perfectamente en su sitio, si lo hacemos ambulatoria o si lo tenemos 3 días en el hospital. No es lo mismo tener una eficiencia organizativa de todo lo que son aquellas patologías que pueden hacerse como cirugía mayor ambulatoria, o toda la eficiencia organizativa que podemos hacer estableciendo niveles de redes de organizaciones sanitarias en las que el ciudadano no tenga que ir dando saltos como si fuera un mosquito, y que el sistema sanitario sea el que le vaya acompañando. Y luego la eficiencia social de la que hoy no vamos a hablar. En realidad, como resumen de la anterior, la eficiencia real del sistema, porque todo lo que hacemos en la anterior transparencia son aproximaciones. La eficiencia real del sistema en la gestión de los recursos sanitarios es la evaluación en resultados de salud. Y para esto, desgraciadamente, no estamos preparados técnicamente. Pues ya que hay actividades sanitarias que no tienen eficiencia, que tienen bastante eficiencia productiva, pero que no aportan ningún valor salud. Por tanto, este es el reto que nosotros tenemos que intentar hacer. No tener servicios sanitarios eficientes, sino servicios sanitarios que impacten sobre los resultados de salud de la propia población. Porque la ineficiencia vulnera el principio de justicia, eso ya lo saben ustedes, se lo han dicho en el máster 50 veces. Y además, en los sistemas de financiación pública es un imperativo ético. Por tanto, no estamos hablando de una moda ni de un mandato político, estamos hablando de... Y además, parte de la madre de todo esto es que solo algo más del 30% de las actividades diagnósticas y terapéuticas que hacemos tienen evidencia científica contrastada. Por tanto, este es uno de los elementos que induce a que haya fundamentalmente sobrediagnóstico y sobretratamientos. Ahí los tienen recogidos. ¿Cuántos enfermos están haciendo los programas de cribado? Y yo no voy a entrar en contra de los programas de cribado, pero hay enfermos que tienen enfermedades que no les ocasionarán síntomas durante toda su vida. Y además, probablemente no mueran ni de eso. Eso está muy bien. Por tanto, tenemos el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Y sobre todo, esto es muy importante en el envejecimiento, porque estamos haciendo a veces personas que tengan una patología cuando en realidad lo que tienen es un riesgo, pero no van a ejercer. ¿Dónde se pone el punto? Ahí están discutiendo los científicos en ese sentido, con los clínicos, donde cuando una patología muy frecuente, como puede ser la sospecha de un adenocarcinoma de próstata, a través de un diagnóstico, cuando ese paciente tiene que ser intervenido o no tiene que ser intervenido. ¿Cuántos de los que se intervienen no tienen síntomas? Solamente tienen la PSA alta, pero no sabemos si esa PSA va a seguir evolucionando, pero los operamos. Y además aquí hay que meterse en la cabeza que hay una cosa muy importante y es las recomendaciones del no hacer. Hay muchas cosas de las que hacemos en las organizaciones sanitarias que si no las hiciéramos no pasaría absolutamente nada. Sin embargo, hay cosas que no hacemos y que probablemente sería necesario. Aparte del sobrediagnóstico, no quiero insistir más en esto, creo que ya lo hemos puesto. Hay otro elemento importante en los clínicos, que son los reingresos, como otro indicador de calidad. ¿Quién mide los reingresos de su puerta de urgencia o de su servicio o de sus consultas como indicador de calidad? No, habitualmente es, jolín, otra vez este paciente aquí.
pues realmente ahí hay un problema que puede ser bien de diagnóstico y de tratamiento, y en muchos casos no es eso, es un problema de poca información y de comunicación, relacionado con esto de que la medicalización de la vida. Es decir, hay gente que hay que explicarle que le van a pasar una serie de cosas y que eso es lo normal que le pase y que eso no es elemento fundamental para tener que volver al propio hospital. Hemos hablado de sobre diagnóstico y sobre tratamiento, ahora sobre reingresos, ahora sobre variaciones no explicables de la práctica clínica. Todo esto ocurre en el mejor sistema sanitario del mundo. Por tanto, esa asistencia sanitaria de altísima calidad que nosotros nos creemos que hacemos, y es verdad, porque hacemos trasplantes, hacemos intervenciones, lo he puesto en la transparencia número 2, todo esto de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestro sistema sanitario. Pero inclusive el propio Ministerio, no sé si nos seguirá editando, a lo mejor me lo podéis decir alguno de vosotros, editaba hace unos años un documento que se llamaba Atlas de las variaciones no explicables de la práctica clínica. Hacía un atlas a nivel nacional de las variaciones no explicables de la práctica clínica. Por tanto, estaba consolidado, diríamos que consolidado el que nosotros pudiésemos evidenciar y además aceptar que hay gente que es tratada de diferente forma en razón a donde vaya. Inclusive a quien le vea dentro del mismo sitio. O inclusive que le vea en el mismo sitio y la misma persona dependiendo del día de la semana que lo vea. Por tanto, toda esta serie de cuestiones hay que plantearlas como indicadores de bastante importancia. Y además esto ya es mucho más, porque el que se muere, hay certificado de defunción. Porque sobre un reingreso uno puede filosofar. Sobre una variación de la práctica clínica uno puede filosofar. Pero sobre la muerte no se puede filosofar. Si se ha muerto, es que se ha muerto. Por tanto, hay mortalidad evitable también en nuestras propias organizaciones. Y es un indicador fundamentalmente de la eficacia. Mire, yo en uno de los hospitales que he dirigido, de los grandes, hice un estudio sobre el índice de mortalidad evitable del MICSE, y es verdad que eran otros tiempos, y cuando fuimos a plantearlo, de sacarlo a la luz, nos dijeron: Mariano, déjalo, ¿qué necesidad hay de sacar esto? Por tanto, este es un indicador de la eficacia, y esta mortalidad evitable e innecesariamente prematura es una señal de alarma de la eficacia de los servicios sanitarios. En sus hospitales, en sus servicios, ¿miden la mortalidad evitable? Seguro que sí. ¿Y la pública? A más de presentarla en la comisión de mortalidad y de calidad. Por tanto, les digo que quiero decir con esto, no me lo tomen a mal, de verdad, que en este sistema sanitario que todos nos gusta, que nos sentimos tan tremendamente orgullosos, están ocurriendo cosas de este tipo. Hemos hablado de los ciudadanos, ahora estamos hablando de nuestros profesionales. Yo soy médico hospitalario, aunque no ejercí como médico hospitalario, pero soy médico hospitalario y para eso me formé. ¿Son homogéneas las tasas de mortalidad evitable en los diferentes territorios sanitarios? ¿En los diferentes hospitales de un mismo territorio? ¿O en los mismos, o entre los diferentes clínicos de un mismo hospital? Pues esto es una cuestión de difícil contestación. Y bueno, sobre la cercanía de la muerte no vamos a plantearlo. Esto sí. Y es que la gran mayoría del discurso dominante que existe en el momento actual es que ¿qué le pasa al sistema sanitario? Es decir, crisis número 63. Y cuando le pregunta a la gente, lo primero que te dice es que faltan recursos. Y yo pregunto, ¿de qué tipo de recursos me está usted hablando? Porque claro, si un sistema que tiene un 25% más de profesionales, que está haciendo menos actividad de la que hacía hace 10 años, si nosotros seguimos poniendo más recursos y no influimos sobre la base fundamental, que es la reforma de la organización, estamos haciendo ineficaces, ineficientes,
gran parte de los recursos que estamos colocando en el sistema. Ahora hablaremos de eso. Y esta transparencia, que es no es mía, me la dio Carlos Arenas, establece que el gasto sanitario, si en realidad el objetivo fundamental no es tener servicios sanitarios eficientes, sino mejorar la salud y la supervivencia y la calidad de vida de los ciudadanos, llegado un momento determinado a un gasto sanitario X, por aquí, por más dinero que sigamos metiendo, no vamos a mejorar la expectativa de vida. Y por tanto, sí que es verdad que si uno está aquí, hay que meter pasta. Pero si uno está aquí, ya lo que hay que hacer es cambiar la organización. Cambiar la organización. Bueno, y además, cuando hablamos de los profesionales del sistema sanitario, siempre hablamos de los médicos y las enfermeras. Pero hay tres áreas que en este momento son fundamentales para unos servicios sanitarios del futuro: el valor salud, los dispositivos asistenciales y los datos sanitarios. Y por tanto, necesitamos bioinformáticos y bioingenieros para que esto puedan hacerlo. La mayoría de los gerentes sanitarios, y yo lo he sido, la mayoría de los profesionales clínicos, y yo lo he intentado ser, tienen muy poca formación, y sobre todo los que tienen más de 40 o 50 años. La gente más joven, evidentemente, ya tienen otra serie de perfiles. Pero no es una cuestión de que te guste o que tengas habilidad, es que hay que formar a bioinformáticos y a bioingenieros para que estén en los consejos de administración y en los consejos de dirección de los hospitales y actuando exactamente igual que el director de enfermería, el director médico, el director gerente o el director de recursos humanos. A estas personas hay que incorporarlas porque es fundamental que estén ahí. Y aparecen estas figuras: Chief Medical Information Officer, que es un perfil médico con conocimiento de área informática, con presencia en el comité de dirección. Esto hace 10 años hubiese sido un escándalo. ¿Qué hace esta persona aquí en el comité de dirección? Es que es fundamental que estén estas personas. Y en muchos hospitales, sobre todo en el norte de Europa, ya están introducidas estas personas, y en algunos hospitales del National Health Service ya están funcionando. Yo creo que sin llegar a este nivel del comité de dirección, ya en muchos hospitales españoles están apareciendo, ya subiendo, ya no es el informático, ya son personas con mucho conocimiento, inclusive de los propios servicios sanitarios. Tercer elemento: hemos hablado de los ciudadanos, hemos hablado de los profesionales clínicos y ahora de los profesionales de la gestión sanitaria, los gestores, porque algunos de ustedes son gestores de alguna organización y algunos lo son y otros tendrán intención de serlo, que eso es lo más importante. Pues, ¿qué profesionales hacen gestión sanitaria? ¿Los gestores sanitarios? No. Gestión sanitaria lo hacen los políticos, que hacen gestión estratégica, que es política sanitaria. Y antes me he referido de las demandas, qué tipo de demandas eran las que había que analizar. Los gerentes hacemos gestión estructural y además hemos dicho que somos los que menos mandamos, porque nuestra influencia es mucho menor de la que la gente en general sabe, dice o piensa. Y realmente la gestión más importante es la gestión de los procesos asistenciales, lo que llamamos gestión clínica o microgestión o gestión de la indicación, porque ahí es donde está el 80% del gasto sanitario. Por tanto, cuando hablamos de gestión, tenemos que tener un poco el foco amplio. Y yo recomiendo a las personas que dirigen organizaciones sanitarias, yo humildemente he intentado hacerlo, es que se introduzcan en los profesionales clínicos, que vayan a las comisiones clínicas, que vayan a las ruedas, a las discusiones, a las comisiones técnicas, y que se den cuenta y que de alguna forma rieguen el discurso de que la gestión la hacemos todos y que la gestión en general, que es aportar valor salud, si no contamos con todos ellos, con los políticos, ellos van aparte. Pero eso ya es otra cuestión. Además tienen una situación general muy complicada, que es el cortoplacismo político, y eso nos influye muchas veces en las propias reformas, que ahora de ello hablaremos posteriormente. Pero yo digo que hay que virar hacia los profesionales,
Hay que ir a las comisiones de los servicios de cirugía, de traumatología, de oftalmología, hay que ir allí y meterse. El gerente y el director médico no pueden estar encerrados en su despacho, tienen que salir de las organizaciones. Yo, en líneas generales, tenía como norma estar 2 horas dando vueltas por el hospital, como una medida, y resolví muchísimas cosas, porque mucha gente dice, pues pensaba mandarte una carta, pero ya que estás aquí. Y muchas veces también pues he comido muchas veces en el propio hospital y era una oportunidad de que la gente se acercara y te contara las cosas. Y luego es muy importante desde el punto de vista estratégico, que te enteras de un montón de cosas que de tu despacho no te vas a enterar. Por tanto, en la parte política, fíjense si es importante que aquí, ahí, en los objetivos de desarrollo está la salud y el bienestar en el punto 3. O sea, la importancia política es extraordinaria. Y la importancia clínica, pues me permito decir que la cuide. Miren, necesitamos en este momento gestores sanitarios. Yo he sido fundador de la Sociedad Española, de directivos, ahora el profesor Martín ha hablado del Consejo Asesor, que somos un grupo de gente ya sin responsabilidades directas, más que las académicas, que discutimos, hablamos y proponemos cosas. Necesitamos, sobre gestión sanitaria, necesitamos un nuevo modelo de gestor sanitario. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema tremendamente técnico. A mí, y antes hemos mencionado el escenario de la inteligencia artificial, pero todo esto coincide en un momento en el que hay la mayor deshumanización de la asistencia sanitaria en nuestro sector. Por tanto, el modelo de directivo tiene que ser un modelo con otras competencias, con otra serie de valores. No es cuestión de que tenga 1, 2 o 5 másteres. Disculpar que quiera decir esto, que no es... Porque la formación es fundamental, pero no es suficiente. No es suficiente. Hay que tener otro modelo de directivo que sea capaz de entender cómo se puede humanizar una organización sanitaria sobre la que tiene una responsabilidad. ¿Está nuestro directivo a día de hoy formado en relación a las competencias que deben de tener? La gente que dirigimos máster, que damos clases en las universidades, ¿estaríamos dispuestos a decir que sí? Pues yo diría, estamos mejor, que es una forma así de salir de solapillo, ¿eh? Estamos un poco mejor. Por supuesto que estamos mejor que cuando yo empecé en el 84, donde decía, yo dirijo esto, pero ¿esto qué es? Yo cuando llegué al primer hospital no sabía ni cuántas enfermeras había, ni cuántos médicos había, no sabía absolutamente nada, no sabía ni qué consultas hacían, no había registros de nada, nadie evaluaba nada. Hombre, hoy estamos en otro escenario, pero ahora el escenario ha virado. Ya no es cuestión de tener datos, que antes hemos dicho que tenemos muchos, pero mal estructurados, y además nos pasa una cosa extraordinariamente peligrosa. Y es que cuando en Cataluña, por ejemplo, o en la Comunidad Valenciana o en Andalucía aparece algo que es tremendamente importante, que es un avance importante para una cosa determinada, no se comunica al resto del Estado. Cada comunidad autónoma va a su aire. Y esto es una cuestión tremendamente peligrosa, porque hemos empequeñecido. No es que yo vaya a hacer una alegoría al Insalud, no. Lo único que pasa es que tiene que haber sistemas que nos permitan comunicarnos desde el punto de vista. A mí el otro día, que teníamos una reunión muy interesante, el doctor Martín seguramente se acordará, me llenó con mucha satisfacción cuando, hablando con una responsable de una agencia de evaluación tecnológica, me habló de la red de evaluaciones tecnológicas española. Y yo dije, qué maravilla, esto es un sueño. Porque no hay ninguna otra red sobre, excepto las sociedades científicas, porque muchas veces critican a las sociedades científicas, médicos, enfermeros, pero es que es la única forma en que la gente que trabaja en Huelva o los que trabajan en Tarragona y los que trabajan en Oviedo se puedan decir, porque la organización como tal ha roto esos lazos y esas posibilidades. Por tanto, nosotros necesitamos una serie de competencias, que antes no he referido a ellas, volviendo al quid de la cuestión. Esto lo hemos hecho a nivel europeo y hemos planteado, como ustedes ven ahí, que las competencias son conocimientos, los másteres son muy importantes, pero hay que tener también actitudes y valores.
Y los actitudes y valores van en la línea de lo que hemos hablado antes para no referirnos. Y además hay que tener también destrezas. Hay gente torpe. Hay gente torpe. Y las destrezas se aprenden. Por tanto, yo creo que esto es un problema de conocimiento, de formación, de actitudes, y esto es lo que la Unión Europea. Nosotros, no sé si he traído alguna transparencia más en ese sentido. Sí, nosotros hicimos un informe en el que tuve yo la oportunidad de participar activamente, que está en la red sobre el perfil del directivo en salud, que luego se hizo una revisión 4 años después, y que si alguien la quiere, vamos, yo creo que inclusive en mi cartera debe haber algún ejemplar. Por tanto, estamos en un nivel de competencia que están también unidas a las competencias que hemos discutido en el seno de la Unión Europea, y aquí las tienen ustedes referidas. Ya no hablamos de eso, es liderazgo, comunicación, gestión de conflictos, negociación, gestión del tiempo. Y yo siempre les digo, cuando tengo oportunidad, y a ustedes, permítanme, es decir, cojan esto, si yo se lo mando, u otro, y lo ponen en su mesa del despacho. Y todos los días repasen en su trabajo diario qué cumplen de eso y qué no cumplen. Porque seguramente que sí que les ayudará, y habrá días, hombre, cuando estaban los directivos enganchados con el tema del COVID, obviamente no están para estas cosas, obviamente. Pero en el día a día, tener todo esto, yo ejerzo el liderazgo, ¿con quién he hablado hoy? ¿Qué comunicación he hecho? ¿He gestionado bien mi tiempo? ¿He sido empático con mi equipo directivo? ¿He sido perseverante en aquellas cosas que son fundamentales? Toda esta serie de cuestiones, yo creo que a más de la formación y a más de hacer un máster con el doctor Martín, hay que saber gestionar esto, porque al fin y al cabo estos son destrezas que uno tiene que ir. Y además les digo una cosa, mi experiencia, que es muy larga, porque los años van pasando inexorablemente y espero que sigan pasando, es que cuando las personas se fijan en toda esta serie de competencias, mejoran de una forma extraordinaria. Mejoran. Hoy no he hecho nada que haya cubierto estas 15 competencias. A ver si mañana lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Bien, más cosas sobre eso. Proyecto empático, humanista, que conecte con las personas. Bien, si se quedan con el cuadro anterior, ya más que bastante. Yo no sé cómo voy de tiempo, no tengo ni idea. Lo que sí que es importante, que en todos los estudios que hemos hecho de evaluación de las competencias de directivos, existe un importante gap entre las competencias que se necesitan y las competencias que se han adquirido. ¿Cuántos minutos ya me queda? Menos 10, son las 5 minutos. ¿Y hasta qué hora tengo? Bueno, no voy a salir. Y reivindico el papel de las universidades, estamos en una universidad, el papel de los grados, nosotros vamos a hacer ahora un grado de gestión sanitaria, veremos a ver qué pasa, pero bueno, yo digo que las universidades tienen que implicarse. La salud es uno de los objetivos que más nos preocupan a los ciudadanos, y obviamente las universidades tienen que ayudar a que toda esta serie de cosas que hemos ido hablando vayan, diríamos que, creciendo en él. Yo soy bastante poco optimista para los cambios drásticos, porque la experiencia es que o he tenido muy mala suerte en estos 40 años, o es que en 40 años no se ha hecho nada más que cuestiones suaves. Pero las cuestiones suaves, esto es como la laca, que pasada 1000 veces hace costra. Y entonces, pues aunque sea solamente eso, háganlo. Porque hay muchas veces, ¿cuántas veces ha entrado a mi despacho un directivo de algún hospital, además gente importante? Ay, gerente, Mariano, es que no avanzamos nada. Y yo le dije, si tú supieras cómo yo gestionaba un hospital en el año 84, ¿cómo me puedes decir que no ha pasado nada? Han pasado muchísimas cosas y hemos mejorado muchísimo. Lo que pasa es que nuestro nivel de exigencia es muchísimo más alto en este momento. Y además hay cosas en las que le hemos dedicado muy poco tiempo, como el tema de los ciudadanos, a los que ven que insistentemente me refiero. Esto es de hace unos días. Hay un artículo interesante hace unos días, que creo que a los del Consejo se lo mandé, que es el titular que dice: la gestión sanitaria, el lado menos atractivo del sistema. Disculpar,
los que estéis en gestión sanitaria o los que tengáis intención de entrar. Aún así, es súper atractivo y súper preciosa esta profesión, que es muy dolorosa en muchos aspectos y que ahora hablaremos alguna cuestión más de ello, porque claro, evidentemente este es un sector en el que las condiciones son poco estimulantes, la profesionalización, a pesar de los esfuerzos, pues no termina de acabar y sobre todo la politización afecta de una forma importante a todo esto. Miren, es un sistema en el que no hay modelo de carrera profesional. Figúrense, porque claro, los traumatólogos saben cuál es el modelo de carrera, pero los gestores no. No hay un organismo verificador de la vía curricular. No hay un programa de formación concreta. Y no hay un registro centralizado de especialistas en dirección de salud. Por tanto, son todo nos. Son todo nos. Aún así, yo siempre os he reivindicado, los que me conocen de hace muchos años, a que esto es una profesión. Esto es una profesión dura, pero es una profesión. ¿Basamos nuestras decisiones de cara a la elección de directivos en la confianza personal o en la confianza profesional? Nadie nombra a nadie que no se tenga confianza. Bien confianza directa o confianza referida. Me han dicho que fulano de tal es tatá. Me han dicho que esta profesional es tatá. Pero claro, que la confianza solamente sea personal nos lleva hacia unos terrenos complicadísimos. ¿Esto ocurre? Sí, señor, claro que ocurre, claro que ocurre. Por tanto, hay que intentar, cuando dices que es un cargo de confianza, y yo siempre digo, ¿qué tipo de confianza? Pues claro, ¿es personal o es profesional? Porque si es profesional, es fantástico, y si es personal y profesional, ya es bueno, súper fantástico, iba a decir otra cosa. Y luego otra cuestión es cómo se eligen y sobre todo cómo se les cesa, ¿qué les evalúa? ¿En razón a su resultado o a un cambio político? Eso seguramente que muchos de ustedes o lo habrán vivido o lo habrán referido, pero no se preocupen, los que no lo hayan vivido lo verán, lo vivirán. Y vivirán a veces, ¿por qué se cambia un directivo? En razón a un criterio que muchas veces es simplemente decirte, oye, es que ya no quiero contar contigo, pero hombre, me parece muy bien, porque eso sería la confianza, pero hombre, dame alguna explicación en razón por qué ocurre esta cuestión. Está el panorama nacional lleno de organizaciones que en ese sentido pueden tener. Cuarto punto, las reformas. Se necesitan, esto creo que se lo casi copié a Martín, ¿se necesitan pequeñas reformas del sistema, manteniendo el modelo tradicional, o se necesitan grandes reformas? ¿Podemos hacerlas? ¿Hubo intentos de grandes reformas? ¿Políticamente se pueden hacer? ¿Hay tiempo suficiente para hacerlas? Yo lo que les digo es lo siguiente, inyectar más dinero como profesionales, como tecnología o como gasto de funcionamiento en organizaciones que tienen la necesidad de hacer una reforma es parcialmente tirar el dinero. Lo que hay que tener es la capacidad, la valentía, el criterio para establecer que las reformas ha sido lo peor que se han hecho en el sistema sanitario público. Hemos inyectado dinero, lo hemos visto, más profesionales, más dinero. Sin embargo, tenemos organizaciones que son las mismas organizaciones en las que yo estudiaba medicina en la Universidad de Granada. Hospitales que tienen 40 o 50 años, con estructuras que son exactamente como antes he referido, y en modelos que evidentemente sabemos perfectamente que son ineficaces. Ineficaces en muchos casos de la práctica clínica, por las razones que también hemos dicho, e ineficientes en razón al propio modelo, porque estas organizaciones son de otro siglo, como yo, son de otro siglo. Y obviamente nosotros no hemos avanzado en la reforma, pero es que no hay organización, no hay, ya les digo que en el año 85, en el Congreso Nacional de Hospitales, el quinto, vamos por el 20 yo no sé cuánto ahora, el próximo es en Zaragoza,
ya se hablaba de la necesidad de la reforma, pero es que hicimos un informe Abril. Yo siempre digo lo mismo. El informe Abril para nosotros fue un catecismo. Sin embargo, no se aprobó. Y está dando vueltas por ahí. Me figuro que en el máster se habrá hecho también referencia al modelo Abril. Todo lo que decimos que hay que hacer está en el informe Abril. Todo. Con letra pequeña o con letra grande. Pero todo está en el informe Abril. Y luego hemos tenido un proceso transferencial, que yo no voy a hablar más que bien, pero que ha generado también algunas cosas a las que me he referido. Cada organización, cada comunidad autónoma ha creado su propia estructura como si se tratara de un sistema aislado. Y no ha habido actuaciones del Consejo Interterritorial más que cuando el COVID nos ha afectado. Mientras tanto, se convierte en un elemento de discusión política cuando en realidad se deberían de discutir los avances, los problemas y las capacidades de memoria. Ha habido luego algunas leyes, como la ley del 97, la que establece el sistema de colaboración público-privada. Y cuando hablamos de reformas, son reformas de financiación, de provisión, de titularidad. ¿Qué ha pasado con las fundaciones sanitarias? ¿Qué ha pasado con las empresas públicas? ¿Qué ha pasado con las EVAs? Me figuro que en esto el doctor Martín les ha hablado muchísimo sobre todo esto. Pues ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han gustado? Y al final, sin dar ninguna explicación, se va al modelo tradicional. En el modelo tradicional que se basa en que la provisión es pública, la financiación es pública y el control es público. Entonces, claro, cuando todo es tan público en la misma mano, pues es verdad que es difícil gestionar el puño, porque realmente todo está ahí. Pero yo esto no quiero insistir más porque, evidentemente, en este máster de Economía de la Salud y de Organizaciones Sanitarias les deben haber dado bastante información. Voy a continuar un poco. Mira, las pretendidas reformas del sector sanitario, que es realmente lo que se necesita, han tenido un proceso de destrucción impresionante. Ya les he recordado algunas pequeñas transformaciones. Yo creo que la principal transformación que se podría hacer, bueno, se debería de haber hecho, es ir virando los hospitales organizados en especialidades médicas hacia un modelo más especializado en provisión de servicios. Esa es una reforma que se podría hacer. Otra reforma, que llevamos pues, desde el año 85 hablando de ella, que es la coordinación primaria especializada. Mira, yo he estado, como bien ha dicho el presentador y el moderador, trabajando en algunos países latinoamericanos. Con todas las dificultades y con todas las... No voy a hacer ahora una defensa a ultranza de lo que no debo de hacerlo, pero el modelo que allí se ha implantado, que hemos trabajado con ellos en redes sanitarias, sin grandes hospitales como nosotros, es un modelo que realmente dará sus resultados en salud. Nosotros tenemos magníficos centros de salud, magníficos hospitales y obviamos los domicilios como lugar terapéutico. Tenemos organizaciones hospitalarias con muy bajo nivel de rendimiento, con tecnologías con muy bajo nivel de rendimiento, como antes he dicho, y lo más peligroso de todo. Inclusive en la etapa cuando yo era más joven, había un elemento ya no solamente entre primaria y especializada, sino dentro del propio hospital. Los que sois un poco más mayores se acordarán que era una cosa que se llamaba el P10. El P10 era como un elemento como un pegamento. No sé si debo de cortar ya. Yo creo que tenemos más remiendos que reformas. Hay una muy compleja injerencia ideológica en las reformas sanitarias. Tenemos que transformar las organizaciones sanitarias, como antes he dicho, basadas en servicios en especialidades médicas, en otras que estén basadas en procesos asistenciales, como los institutos clínicos, las unidades de gestión. Todo esto se puso, sé que en Andalucía sigue habiendo unidades de gestión, creo que alguno de ustedes tiene alguna responsabilidad en ese sentido. Podríamos discutir si hay algún elemento que yo también pueda aprender de ello. Y lo que no tenemos claramente definido son las organizaciones sanitarias en redes de tipo asistencial.
Bien, estos modelos en los que nos vamos moviendo últimamente, diagnóstico y terapéutica unidos, no quiero entretenerme, y estamos en la nueva medicina, personalizada, de precisión, predictiva, participativa, las 5 P's que todo el mundo también sabe, no hay que inventar. ¿Y en qué se basa este modelo? Este modelo de Kaiser, de la Fundación Kaiser Permanente en Estados Unidos, en que hemos puesto una plataforma, una peana, y la peana es que no solamente trabajamos con enfermos, sino que trabajamos con población sana o supuestamente sana. Y por tanto esa parte de la promoción y de la prevención, a la que ya antes me he referido, también forma parte de esto. En este sentido, la empresa en la que he trabajado durante algunos años, en Riviera Salud, ha sido muy eficaz ese propio planteamiento. Y hemos llegado a tener nuestras áreas sanitarias perfectamente identificadas a través de un sistema de datos muy eficiente, en el que hemos podido saber de cada una de las poblaciones, de los 150 o 170.000 ciudadanos que formaban parte de una área sanitaria, que en la Comunidad Valenciana se llama departamento, donde están los hospitales y los centros de salud, saber realmente qué tipo de cuidado o qué impacto va a tener en la asistencia de esas diferentes personas. Solamente esto va a ser por encima, esto lo conocen ustedes, los diferentes niveles. Esto es muy importante no solamente en población general, diríamos que todavía es más importante cuando hablamos de pacientes de más de 65 años, en pacientes crónicos. Y este es el programa de gestión de salud poblacional. Estas son las 5 cosas que hay que hacer. Lo primero, transformar los recursos asistenciales. Lo segundo, estratificar la población. Lo tercero, hacer planes de cuidados personalizados, empoderar al paciente, R que R, y medir los resultados. Estos son los elementos en los que nosotros nos basamos. Y este modelo de colaboración público-privada se basa en que la propiedad es pública, el control es público, la prestación es privada y la financiación es pública. Este es el modelo que ustedes conocen como el modelo del Hospital de Alcira, y este modelo pues, ha tenido un desarrollo muy importante y ahora está en franca regresión, claramente, está en franca regresión, a pesar de que se han hecho multitud de informes, unos informes más coincidentes, otros menos coincidentes, pero ninguno ha dicho que el modelo es malo, ninguno ha dicho. Es verdad que el modelo es mucho más eficiente de cara a algunas cosas de las que yo he planteado. Acercamiento a los ciudadanos, satisfacción, listas de espera, tiempo de espera, pero políticamente no gusta. Y como no gusta políticamente, pues obviamente como ellos también hacen y hemos dicho que los políticos hacen, y esto es la idea clave del modelo de concesional. Voy a pasar rápidamente. Saben que el modelo tiene 2 patas, uno con gestión clínica y otro sin gestión clínica, el modelo inglés y el modelo de gestión clínica. Si hay algo que lo han visto, yo que ahora voy ya un poco acelerado. Sí, lo de las concesiones sanitarias lo hemos visto. Ya está, pues entonces lo pasamos. Voy a tratar de otro tema que a lo mejor está. El Laboratorio Central de Madrid. El Laboratorio Central de Madrid es un laboratorio para 5 hospitales y 100 centros de salud, que está desubicado de los hospitales en un sitio determinado y que gestiona, en su momento fue el laboratorio más grande de Europa. Es un laboratorio público de financiación privada y de provisión privada, financiación pública y provisión privada. Esto lo monté yo, tengo que decir que para bien ni para mal, y es el laboratorio probablemente más eficiente de toda Europa. Hemos estado trabajando con ahí tienen los hospitales, esos hospitales no tienen laboratorio, solamente tienen unos pequeños, es un anillo, y lo que tienen son, en los hospitales para algunas determinaciones que son urgentes, tienen unos pequeños laboratorios muy pequeños, pero la gran masa del laboratorio es un laboratorio para aproximadamente a día de hoy 1.400.000 ciudadanos, y obviamente se trabaja con una eficiencia muy alta porque estamos hablando de cápitas de 14, 15, 16 euros por ciudadano. La empresa asume la responsabilidad, es un proceso de transferencia de riesgo, como se han explicado. Esto sí que es muy original porque todo el sistema de recogida de muestras, el ciudadano no se entera, porque el ciudadano sigue, sus extracciones se le hacen en el sitio donde siempre se le han hecho, y el modelo lo que lleva consigo es una recogida de muestras, diríamos con un sistema muy garantista para que las muestras lleguen en el momento adecuado al diferente laboratorio. En el laboratorio, si lo quieren, lo pueden viajar. Ha sido una de las organizaciones sanitarias no hospitalarias que más se han visitado en todo el país, y
está funcionando a día de hoy, no sé por cuánto tiempo, pero al menos sigue funcionando. Bien, terminamos. Vamos terminando. Son las claves. Yo digo, y esto son una especie de reflexiones generales. Tenemos que trabajar más sobre salud percibida, tenemos que trabajar mucho en comunicación, en educación y en información sanitaria, y tenemos que seguir analizando de una forma seria el perfil del ciudadano, sus necesidades y sus expectativas. Y a modo de resumen y propuesta de mejora, decirles que tenemos que aceptar que el Sistema Nacional de Salud, a través de la asistencia sanitaria que presta, no genera valor salud para todos los pacientes. No lo genera. En segundo lugar, que hay una insuficiente integración de la función de promoción y protección de la salud. En tercer lugar, que hay lagunas de efectividad y de eficiencia, con variaciones de la práctica clínica en diferentes patologías y en diferentes comunidades autónomas, que no se gestiona adecuadamente la seguridad del paciente y que hay potenciales mejoras en los errores de medicación, de infecciones y de reingreso. Que tenemos que incorporar otros perfiles profesionales, nos hemos referido antes a eso, y tenemos que analizar el retorno de la inversión sanitaria, que no podemos seguir metiendo más dinero al sistema sin evaluar qué pasa con ese dinero, que hay problemas fundamentalmente de gobernanza de los diferentes niveles, fundamentalmente en los hospitales, que tenemos que consolidar la gestión de los datos antes de dar el paso de hablar de inteligencia artificial, y que la transformación digital es el gran reto, pero tenemos que trabajar fundamentalmente con los millones y millones de datos que tenemos en nuestros sistemas que están prácticamente enclaustrados. Que preguntando, ¿habrá reformas de calado en el sistema sanitario? La contestación es no, no las va a haber. Vamos, claramente, para mí sería una enorme sorpresa. Pero, sin embargo, hay que apostar por reformas de la estructura provisora, reforzando las redes asistenciales que incluyen los domicilios. Esto era una cosa, ahí tenía yo una cosa para poder poner, pero veo que el tiempo ya es suficiente como para no. Y les digo, mire, yo llevo 40 años en esta. A pesar de las frustraciones y de las tensiones, muchas canas me han salido por ello, y a pesar de todo lo mucho que he abandonado en mi vida para hacer esto, yo les digo y les animo, a pesar de las cosas que he dicho, volvería a ser nuevamente gestor sanitario, y además yo les animo a que lo sean. Muchísimas gracias.